La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el tema de la salud? Nos acompaña el doctor Roberto Fernández de Castro, cardiólogo, medicina interna, fue presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología y actualmente presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Regenerativa y Terapia Celular. Buenos días, doctor. Bienvenido. Es un placer tenerlo de nuevo en el programa. Muy buenos días también. Muchísimas gracias, ingeniero, por su gentil invitación. Por igual a la distinguida dama, doña Jacqueline, que es persona que merece mucha credibilidad en los medios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Todavía la muerte por los temas cardiovasculares o cerebrovasculares sigue siendo la número uno a nivel mundial. Entonces, el tema de los factores de riesgo parece que es importante. ¿Cuáles son, pero muy especialmente en República Dominicana? El tema de las enfermedades cardiovasculares, como también de las enfermedades cerebrovasculares y metabólicas, es un problema global, ¿no? de dimensión mundial, ¿no? No hay país que se exima de tener este problema. Es una verdadera pandemia mundial, donde el estilo de vida tiene mucho que ver con la producción de factores de riesgo que van a establecer la probabilidad de que una persona desarrolle esta enfermedad. Y el problema grave de todo esto es que estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte, la primera causa de hospitalizaciones, la primera causa de consulta y de invalidez. Es decir, personas que en plena edad productiva se invalidan o mueren prematuramente como consecuencia de ello. En nuestro país, lamentablemente, República Dominicana es uno de los países del área que mayor carga de riesgo tiene. ¿Y por qué? Porque el estilo de vida que llevamos los dominicanos hace que tengamos factores muy predominantes. Por ejemplo, sabemos que hay 7 factores de riesgo importantes, de los cuales 2 tienen que ver con la geometría, que es la obesidad y la hipertensión arterial, no con la física. 2 tienen de origen químico, que es la diabetes mellito o los niveles muy altos de colesterol. Y 3 factores tienen que ver con el estilo de vida o con la conducta, que es el hábito de fumar, no hacer ejercicio y tener desafortunadamente hábitos de alimentación poco saludable. Doctor, el estrés juega un papel. Esos piques que uno coge en los tapones, a veces la situación económica, que uno, es decir, las personas que tienen problemas económicos, la presión de que tienen que pagar y no pueden dormir, que se convierte en un estrés alto. ¿Eso influye? Claro que sí, es un detonante, digamos, en presencia de otro factor de riesgo que puede hacer que una enfermedad o que ocurra una catástrofe. Y el sufrimiento, dice, el sufrimiento lo mató del corazón. Por el igual sufrimiento también mata. Claro, la depresión, la melancolía es un estado anímico que produce sustancias que eventualmente pueden desencadenar una crisis, una catástrofe cardiovascular. El problema es que en nuestro país, más de la mitad de la población, ya a los 40 años, tienen por lo menos 2 factores de riesgo. Y cada vez vemos personas más jóvenes, incluyendo niños, con factores de riesgo ya establecidos en la adolescencia y en la niñez. Obesidad, por ejemplo. Por ejemplo, un niño de 14 años, 15 años, obeso, y al mismo tiempo hipertenso o con el colesterol elevado, ya tiene 2 o 3 factores de riesgo presentes. Hay personas delgadas que tienen el colesterol alto. Sí, puede tener. Y eso puede predisponerla para un evento cardíaco. Pero claro que sí. Porque el problema es que mientras más jóvenes vemos personas con factores de riesgo múltiples, la probabilidad de que mueran o que se invaliden antes de cumplir 50 años, por ejemplo, es más del 75%. Imagínense, usted tiene un hijo de 14 años, antes de cumplir 50 años, o ha tenido un infarto, o ha tenido un accidente cerebrovascular, o ha muerto prematuramente, o está inválido. Doctor, ¿es cierto o es una especie de leyenda urbana de que el infarto que le da a un joven es mortal? Sin embargo, una persona, mientras mayor es, tiene mayor posibilidad de sobrevivencia. Claro, mientras más joven es una persona, un evento agudo como el infarto, ataque cardíaco, o como es
la trombosis cerebral, lo que la gente conoce como derrame cerebral, produce muerte con muchísima frecuencia. Y el problema es que todavía el organismo no ha logrado desarrollar su mecanismo de defensa, en el caso, por ejemplo, del infarto o el infarto cerebral o cardíaco. No ha dado tiempo que se cree circulación colateral cuando ya hay un proceso de aterosclerosis generalizada en cada una de estas arterias. De manera que si una persona tiene un evento agudo, o sea, un ataque cardíaco o un derrame cerebral agudo, no tiene un mecanismo de defensa, no tiene circulación colateral en el cerebro ni en el corazón para poder hacerle frente a esa catástrofe. Y por eso es más severa la condición clínica. Doctor, ¿qué es la medicina regenerativa y terapia celular? Y si eso es aplicable a su especialidad, a una de sus especialidades, la cardiología. Bueno, la medicina regenerativa, que es otro campo, es una desde el futuro probablemente de la medicina y el futuro de la humanidad. Probablemente el desarrollo de la terapia celular conjuntamente con la innovación genética va a poder ser utilizada en un futuro no muy lejano para tratar enfermedades incurables que tienen condiciones predeterminadas por herencia o por problemas genéticos que puedan eventualmente ser tratadas en el futuro no muy lejano. Pero incluyendo las cardíacas. Incluyendo las cardíacas también, claro. Y otras enfermedades como la fibrosis quística, para poner un ejemplo, o la anemia por células falciformes, que se deben a la presencia de un gen defectuoso en los cromosomas, pueden probablemente ya son tratadas mediante esta terapia celular, que incluye modificación de su código genético que permite curar la enfermedad. ¿Y aquí se está haciendo esa práctica? No, todavía no. Todavía nos faltan unos años. Puede hacerse terapia celular aplicada en ciertas condiciones, porque la terapia celular y la medicina generativa no es más que un mecanismo natural de nuestro propio organismo. O sea, las células que se mueren diariamente son reemplazadas por las células que se producen normalmente en el cuerpo para reparar esos daños que puedan haber en los órganos y los tejidos. Doctor, y en el caso, vamos a aterrizar en República Dominicana. Es decir, una persona aquí que tiene recursos puede llevar bien su tratamiento de la presión, de la diabetes, puede chequearse periódicamente, en fin, puede ir a un gimnasio, pero vamos con el ciudadano pobre que está en el régimen subsidiado. Entonces, ¿cómo lograr dentro de nuestro régimen subsidiado, aún el mismo contributivo que no tiene todavía los elementos, cómo lograr una medicina preventiva en el área suya para esos ciudadanos? Lo primero es que estar consciente de cuál es la situación. Si nuestras autoridades de salud, el Estado, los organismos que forman parte del Estado, las universidades, las organizaciones civiles, profesionales, etcétera, entienden que hay una problemática seria, que estas enfermedades deben ser consideradas de prioridad sanitaria, porque por cada persona que se muere, por ejemplo, una mujer por cáncer de mama, mueren 10 por enfermedad, por ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Okay. Por cada mujer o niño o mujer recién nacida, pero que acaba la mortalidad materna infantil, 3 o 5 mueren por enfermedad cardíaca o cerebral o metabólica. Por cada accidente de tránsito mueren 7, 8 por enfermedades cardioneurometabólicas. Es decir, primero que tenemos que hacer conciencia. Estas enfermedades son una verdadera peste, una verdadera carga para la sociedad, para los individuos, para la familia, para el Estado, que nadie puede sufragar esto. Y al hacer conciencia de ello, que sean declaradas como prioridad sanitaria, tendremos recursos. Y la clave de todo es la educación. Mientras no se destinen recursos para educar al pueblo, a la ciudadanía, y promover la salud, no vamos a prevenir nunca la enfermedad. Tenemos un sistema de salud sanitario enfocado, desgraciadamente, a la medicina curativa, que es un enfoque totalmente equivocado, que además es muy costoso, tiene una
carga económica muy grande para el individuo y que lamentablemente en un país como el nuestro, que todavía el 40% de la población no tiene ningún tipo de cobertura, debemos de trabajar en el aspecto de la educación, porque podemos de esa manera, promoviendo la salud, educando a las personas los hábitos saludables, el estilo de vida, modificando los estilos de vida nocivos, ¿no? Podemos de esa manera prevenir la enfermedad. O sea, es el concepto claro, que las autoridades no lo tienen aquí se han todavía. hecho campañas, por ejemplo, con el cáncer de mama, campañas intensas de las instituciones del Estado. Sin embargo, con el tema cardiovascular no hay campañas. Existe este es un problema que debe ser enfocado de una manera, de una óptica optimista, digamos. No tenemos una tendencia de esperar que el Estado, que los gobiernos hagan todo, ¿no? El Estado y el gobierno deben preocuparse porque es el rector que debe organizar la cosa pública y entender que sin educación y sin promover la salud no vamos a prevenir nunca la enfermedad. Debemos trabajar con los niños, porque los niños son las primeras personas que deben recibir esas informaciones, esa educación que le va a permitir desarrollarse como niños sanos y van a ser luego hombres adultos sanos. No niños enfermos como lo que tenemos ahora, niños con factores de riesgo que ya no son niños sanos. ¿Tú me entiendes? Y obviamente esos niños van a desarrollarse como adultos sanos. Estamos creando una sociedad de enfermos, porque el 50% de la población dominicana tiene por lo menos 2 o 3 factores de riesgo. Ya está enferma. Doctor, con su permiso y los amables televidentes, vamos a una breve pausa comercial, que este tema está sumamente interesante. Volvemos con el doctor Roberto Fernández de Castro. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Roberto Fernández de Castro. Él es experto en medicina interna, cardiología y también preside la sociedad, doctor, Sí, de medicina regenerativa y terapia celular. Doctor, ¿cómo andan, es decir, lo que se tiene? Aquí no tenemos muchas estadísticas, pero sí las enfermedades cardíacas atacan más a hombres, a mujeres. ¿A cuáles más? A algún tipo de raza, bueno, aquí estamos mezclados, algún nivel social en particular, más o menos, para hacer una media y tener conclusiones. Las enfermedades cardioneurometabólicas son bastante democráticas, ¿no? A todo el mundo. Le atacan a todo el mundo, no establece diferencia alguna. Del que camina mal, cosas, no, claro, no. Si logramos transmitirle a la población la necesidad a través de la educación, de llevar una vida sana, de tener hábitos saludables, la probabilidad se va a reducir porque vamos a evitar riesgos que puedan evitarse, como es el hecho de comer mal, ¿no? Comer alto en sal, en grasas, en comidas dulces. Ya el dominicano, los niños no beben agua, no saben cómo sabe el agua. Entonces, ¿y quiénes son los culpables? Los padres. Los padres y las instituciones que no le garantizan a la población agua potable. Porque antes cuando íbamos a las escuelas, nadie bebía Coca-Cola, ni Gatorade, ni ninguna bebida dulce. Todo el mundo bebía agua. Y a veces de la llave. De la llave o de dispositivos que habían bebederos. Una manguera. Sí. En bebederos que habían en todas las escuelas. Paradójicamente, en la actualidad no hay una escuela que tenga agua potable, ni colegio tampoco. Es decir, si usted no le garantiza a la población a que los niños o las personas, toda la ciudadanía tenga disponibilidad de agua potable que pueda tomarla, entonces obviamente estamos fomentando un hábito nocivo como es el de las bebidas azucaradas, que eso induce a la formación de un problema gravísimo que tenemos, que es el sobrepeso y la obesidad. Al mismo tiempo que promovemos el desarrollo de diabetes y por consiguiente el desarrollo de la hipertensión arterial, de los problemas de colesterol. Doctor, si a eso se añade que la persona no hace ejercicio o fuma, como hay muchos casos de jóvenes que se inician en el tabaquismo,
tienen todas las probabilidades de desarrollar una enfermedad. Usted no mencionaba el alcohol, doctor. ¿No tiene El influencia alcohol en exceso es muy dañino. De hecho, la Federación Mundial del Corazón propuso que hace ya 3 años, en el año 2015, que ya fue también adoptado por los otros organismos internacionales, reducir el 25% de las muertes por enfermedades cardioneurometabólicas para el año 2025. Y para lograr ese objetivo hay que trabajar justamente con la educación, porque los objetivos es tratar de reducir la incidencia de hipertensión en un 30%, disminuir el consumo de sal y de bebidas azucaradas en más del 10%, promover el ejercicio físico y la recreación física para evitar el sedentarismo, reducir más del 20 o 30% del sedentarismo, asegurarle que la población tenga acceso a los servicios de salud, que los pacientes que ya sean hipertensos o que tengan otros factores de riesgo reciban un tratamiento para controlar sus enfermedades como la hipertensión, que desafortunadamente más de 3 de cada 10 dominicanos están siendo hipertensos y la mayoría de ellos no reciben tratamiento adecuado. 75% de esos hipertensos dominicanos no están controlados. Ay, Dios Doctor, mío. ¿y cuándo se dice que una persona hipertensa? Porque uno siempre ha oído que lo normal es la diastólica sistólica 120-80. La nueva clasificación de los niveles de presión arterial definen como normal los niveles de presión por debajo de 120-80. Es decir, quien tiene la presión por encima de 12-8, de 120-80, tiene la presión normal alta, hasta 135 sobre 85. A partir de ahí ya todo el que tiene más de ahí se considera como hipertenso. Es decir, 140-90. Ya a partir de ahí se considera que hipertenso. De manera que tenemos que trabajar bastante con la educación como una manera inteligente, ¿no? Promoviendo la salud y promoviendo hábitos saludables. Pero este proceso debe ser enfrentado de una manera responsable. Y las autoridades deben de asumir ese discurso y esa responsabilidad. Conjuntamente con la sociedad civil, con todos los estamentos del Estado, universidades, instituciones profesionales, iglesias, partidos políticos, porque este es un problema grave que está afectando de una manera directa a los bolsillos de todos los dominicanos. El impacto económico que tienen estas enfermedades es tal que esto atenta contra la propia sobrevivencia del país. Es una retranca para el desarrollo. ¿Cómo va a ser? ¿Tan grave es la situación? Doctor, pregunta a un amigo en Twitter, ¿y las bebidas energizantes? Por igual hacen daño. Es más, de una de las propuestas que hemos realizado al gobierno, a los ministerios de salud, que esperamos que en esta oportunidad haya más receptividad y que exista realmente una intención de hacer algo diferente. Porque no es lo mismo construir hospitales y clínicas y pensar que ese es el problema. No, el problema no es eso. El problema usted puede tener clínicas bien equipadas, exacto, pero si te tiene enfermo no estás haciendo nada. Es un círculo vicioso. Hay que cambiar el esquema de la salud curativa y que trabajar más con la educación, promoviendo la salud para evitar la enfermedad. Eso es lo que se logra. Entonces nosotros hemos propuesto que para que no se diga que no hay recursos para dedicarlo a la educación, por Dios, si no hay un peso en el Ministerio de Salud para ser dedicado a los programas educativos y de prevención, de promoción de salud, bueno, pues entonces vamos a buscarlo en cualquier otro, vamos a crear leyes impositivas para obtener recursos. ¿Y a quiénes le vamos a poner esos impuestos? Bueno, al tabaquismo, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas, todas, incluyendo las bebidas energéticas, y a las comidas que tengan un alto contenido en grasa y sales. Vamos a poner impuestos selectivos a esas. Y ese dinero, dedicarlo exclusivamente a las tareas de educación y de promoción de la salud. De ahí no habrá ninguna excusa para decir que yo no tengo recursos. Y si todas las autoridades de salud, conjuntamente con la sociedad civil, con todos los estamentos del Estado, universidades, partidos políticos, iglesias,
instituciones profesionales, etcétera. Participamos todos, porque esto no es una tarea exclusiva del gobierno, sino de todo el Estado, de toda la sociedad. Solo así vamos a realmente tener una real solución a esta problemática. Doctor, finalmente, ¿por qué personas que llevan una buena alimentación y que hacen ejercicio Y que son flacos. y que son flacos, son hipertensos o sufren de colesterol? Hay una situación que tiene que ver mucho con tu historia familiar, ¿no? Si tú eres descendiente, si tus padres tienen algunas enfermedades como la hipertensión o la hipercolesterolemia, que puede ser familiar, tú heredas esa predisposición a desarrollar hipercolesterolemia o hipertensión arterial o diabetes. Si tus padres son diabéticos, la probabilidad de que tú tengas, que una persona tenga para desarrollar la diabetes es muy alta. Por eso es importante tú saber, conocer tus antecedentes. Eso tú no lo puedes modificar, como tampoco podemos modificarnos nuestro género. Entonces, no podemos cambiar de sexo, aun cuando no cambiemos de sexo y nos operemos, tus cromosomas van a seguir siendo los mismos. Como tampoco te puede quitar la edad. Te la puedes quitar, pero generalmente nosotros tenemos más edad de la que realmente tenemos. O sea, Porque usted está contando los 9 meses. no, es que hay otros problemas. Una es la edad cronológica, la que tenemos por cronología, y otra es la edad de tu cerebro o de tu corazón. Ay, mi Es madre. decir, ¿Y cómo se mide eso, doctor? eso se mide en base a algunos parámetros que están bien establecidos. Generalmente la población, todos nosotros tenemos más edad de la cronológica. No me diga eso. Es decir, que si un dominicano, usted le determinan los niveles de colesterol, los niveles de circunferencia en la cintura, y le determinan los niveles de presión arterial, con esos parámetros usted puede establecer cuántos años tiene de más. Y esto ha sido muy importante porque es el impacto. Y se puede tener de menos, pero que diga algo, doctor. Bueno, también, si usted es una persona, ¿verdad? Como Ramón, Fit. ¿verdad? Que extremadamente Disciplinado, cuidadosa, disciplinada, cuidadoso. muy fit, llevando hábitos muy saludables, obviamente él es un buen ejemplo de lo que sería una persona que lleva un estilo de vida adecuado. Usted también, ¿eh? De manera que ese perfil Está bien, no debemos me de promover. mencionen, está bien. Ahora tenemos que trabajar con nosotros. Si nosotros sabemos que tenemos 10 o 20 o 30 años de más de la edad cronológica, nos preocupamos más. Porque si usted tiene, por ejemplo, usted tiene 35 años, pero si yo le digo a usted, mire, usted tiene 25 o 30 años de más, usted se preocupa. Claro. Porque ya no son 35, ahora tiene 65. Entonces usted dice, bueno, yo tengo una edad de 65 años, si la edad promedio del dominicano son 72 años, me quedan pocos años entonces de vida. De manera que la idea es que la gente conozca cuál es su situación, conozca su organismo y entienda la necesidad. Pero hay que trabajar con los niños, porque los adultos somos más difíciles para cambiar, ¿no? Los niños son más maleables, podemos trabajar desde pequeños, inculcarle estos hábitos saludables pero tenemos que trabajar, cosas tan sencillas. Vamos a dotar las escuelas públicas. ¿Qué es tan difícil ponerle agua potable? Bebedero. ¿Por qué no hay bebederos de agua potable en todas las escuelas públicas? ¿Por qué? En los lugares de trabajo, ¿por qué no hay? ¿Por qué esos niños tienen que beber Coca-Cola o bebidas azucaradas sin necesidad? Entonces hay tareas que son sencillas, que podemos resolverlas si asumimos nuestro papel de una manera responsable. Ahora, esto es una tarea de todos. Doctor Fernández de Castro, qué pena no tener más tiempo, pero ha sido interesantísima su participación como siempre y ojalá que los televidentes capten el mensaje y las autoridades. Muchísimas Desafortunadamente tenemos que trabajar, tenemos que agregar más años a nuestras vidas y más calidad de vida a nuestros años, porque debemos de preservar no solamente nuestro corazón ni nuestro cerebro, sino toda nuestra condición, tratando de ser felices,
tratando de, sin hacerle daño a nadie y tratando de evitar esos piques y esas cosas que no hacen tanto daño. Gracias por el último consejo. Nos vamos a comerciales y a la recta final del Telematutino 11.